Y bueno amigos, voy a recuperar un poco las palabras que comentaba uno de los tipos, de los señores, qué palabra tan fea, estos de Real Madrid Televisión que decían que afortunadamente después del escándalo de Mestalla vuelve la tan ansiada UEFA Champions League. Y bueno, gracias a Dios, vamos con la previa de ese partido versus Leipzig mañana en el Santiago Bernabéu y que va a significar jugarse el pase a cuartos de final de la competición europea y que bueno, vamos a ver porque ha salido Camavinga y por supuesto Carlo Ancelotti para comentar lo que es un poco la actualidad del club y que a mí me ha parecido bastante interesante. Vamos a repasarlo con la convocatoria, etcétera, etcétera. Así que sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar lo que es la previa a ese partido del Real Madrid versus Leipzig en el Bernabéu y que el Madrid va en búsqueda de ese pase a cuartos de final que al final siempre le es muy importante al equipo, es como mínimo seguramente lo que se le puede exigir a un equipo como el Real Madrid, como mínimo muy por debajito los cuartos de final. Y bueno, aquí ya tenemos la convocatoria chicos para ese partido. Lunin Kepa, Fran García, Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rudiger, yo no sé si dije Fran García aquí, bueno, Ferland Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler, Vinicius, Rodrigo, Joselu, Ibrahim. Y bueno, por supuesto, ahí está Bellingham, quien va a tener que afrontar el tema de la sanción para el siguiente partido en Liga. Afortunadamente lo podemos contar con él en Champions. Bastante importante porque al final la plantilla está bastante bien compensada. Las ausencias que ya sabíamos que habían. Y bueno, vamos a ver cómo gestiona ese 11 inicial y el transcurso del partido Carlo Ancelotti. Lo importante es que la plantilla está prácticamente completa. Vamos a empezar escuchando al mister Don Carlo Ancelotti, que precisamente hablando de Bellingham le han preguntado por esta situación que ha vivido el inglés en Mestalla. Bueno, ya todos sabemos el escándalo que se ha presentado en Mestalla y Ancelotti ha querido comentar un poco esta situación, que bueno, es lo primero que vamos a escuchar en el día de hoy al mister hablando sobre este tema de Jude Bellingham. Digamos que tiene más cosas fuera de lo deportivo que lo deportivo. No sé si ha hablado usted con él. Fue una reacción en parte lógica después de que le anularan el gol. No sé si ha hablado con él después del encuentro o no ha hecho falta. No, yo no he hablado con él, no necesito hablar con él de este asunto. Un jugador que intenta de darlo todo en el campo y creo que lo está haciendo muy bien. Lo que ha pasado el otro día, la tarjeta roja, creo que ha sido equivocada, porque la verdad es que tenía un poco de frustración, pero no ha hecho ningún tipo de insulto. Bueno, muy bien por Carlo Ancelotti poniendo en su sitio al sinvergüenza de Gil Manzano. Y me parece muy curioso, muchachos, la verdad, tengo que reconocerlo. Por ejemplo, repasar el acta en el que especifican el porqué de la tarjeta roja de Bellingham. Gil Manzano dijo algo como que le había ofendido, le había increpado de manera excesiva, que había llegado con una actitud agresiva cuando evidentemente es algo que he leído que el Madrid va a apelar de esta situación. Él estaba de espaldas, no se percató de que Bellingham se le acercó porque estaba ahí entretenido con el montón de gente que tenía encima. Entonces, ¿cómo él sabe o él asume o él asegura que Bellingham llegó con una actitud agresiva? De verdad que es lo que pasó en Mestalla fue vergonzoso y muy bien por Carlo Ancelotti, como siempre, muy, muy respetuoso y al final colocando en su sitio a este sinvergüenza. También le han preguntado un poco por el tema de Diacabí y otra cuestión aquí, que es lo que quiero que ahora escuchemos para ir analizándolo, porque de verdad no me quiero enredar con lo de Bellingham y Mestalla, que ya me cabría suficiente. Tras la lesión de Diacabí, y si has conseguido convencerle de que aunque ya no exista emergencia, es posible que tenga que jugar algunos partidos de central. Creo que todos nosotros hemos estado muy cerca de Mukhtar, hemos hablado con él ha hablado con él, yo he hablado con él. Creo que lo sentimos mucho lo que ha pasado, pero nosotros tenemos que la confianza que con paciencia va a volver. Lo que ha pasado, desafortunadamente ha pasado, las lesiones en el fútbol
son bastante frecuentes. Hemos estado cerca de él, yo lo hemos escuchado con confianza, con ganas, entonces creo que va a volver bien. Obviamente le deseamos lo mejor. Muy bien, Ancelotti, que se ha saltado la parte de la pregunta porque ahí al principio el periodista empieza a preguntarle por Tchouaméni cómo se encuentra después de esa desafortunada acción que ha tenido con Diacabí, que le ha costado perderse probablemente un año, es lo que estaba viendo, y creo que el pensamiento de Ancelotti es el que tenemos todos. Ojalá que salga muy bien este hombre de esa situación tan complicada. Pero bueno, se ha saltado la parte de la pregunta en la que el periodista le pregunta, valga la redundancia, si le ha hablado con Tchouaméni adicional a lo de Diacabí, si ha hablado con Tchouaméni el hecho de poder seguir jugando de central incluso si no hubiera emergencias. Y bueno, un mensaje bastante alentador y además de una persona bastante decente, como seguramente todos creemos que es Carlo Ancelotti. También le han preguntado a Camavinga por el tema de Mestalla y la verdad es que el show de Camavinga ha sido espectacular. Cada vez que salen los futbolistas del Real Madrid a hablar en Champions, yo es que lo disfruto muchísimo porque conocemos un poquito más de esos personajes que están tan contentos nos pone verles jugar, pero también nos damos cuenta que son unos cracks fuera de las canchas. Escuchemos a Camavinga sobre lo de Mestalla. En Valencia y viendo vuestra reacción y bueno, y todo lo que sucedió, yo quería preguntar si varias horas después todavía seguís, no sé si en estado de shock o sin entender por qué Gil Manzano tomó esa decisión. Puedes repetir, no he entendido. Después de lo que pasó en Valencia, con el arbitraje de Gil Manzano en el gol de Bellingham, yo os quería preguntar si todavía no entendéis por qué Gil Manzano toma esa decisión. No, la verdad que yo no entiendo esta sanción, porque él no ha insultado a nadie, entonces vamos a ver qué va a decir, pero... Ah, ¿has visto qué ha pasado? Es una cosa muy rara. Ah, ¿has visto qué ha pasado? Es una cosa muy rara y yo nunca he visto esto en el fútbol, pero vamos a ver qué va a hacer solo. Estaba una cosa muy rara, muy rara. De verdad que Camavinga es una cosa impresionante y creo que la entendemos todos perfectamente. Se habían presentado situaciones tal vez un poco similares, pero yo creo que al nivel de la gravedad que se presentó el día de ayer es que es una cosa realmente asquerosa. Quiero que escuchemos dos preguntas de Kylian Mbappé porque le han preguntado de todo, le han hecho creo que 3 preguntas a Mbappé y quiero que nos quedemos con 2 respuestas en específico. Era de suponerse que le iban a preguntar por Kylian, francés, se conocen, estuvieron en la selección, ya saben cómo va la cosa. Cada vez que te hemos preguntado por Mbappé se te escapa la sonrisa como si estuvieses guardando un pequeño secreto. No sé si has podido hablar con él, si habéis hablado de la posibilidad de jugar juntos en el Real Madrid, si te gustaría. Gracias. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, por favor. La verdad es que no he hablado con él. Es un jugador de PSG y no sé qué va a hacer la próxima temporada. Bueno, muy bien por Eduardo Camavinga, pero como les digo, siguieron las insistencias con el tema de Camavinga. Y aquí tenemos en este caso la segunda respuesta que también me pareció bastante brillante. Vamos a escuchar a esta también para por supuesto ya dar un análisis final. Se hablaba de tema Mbappé porque era algo importante. Yo quería preguntarte si nos podrías profundizar un poco más de qué habláis exactamente en el vestuario sobre el asunto Mbappé. Gracias. ¿Quieres que te diga la verdad otra vez? No, la verdad que yo soy una persona que Mbappé no es nuestro jugador. Yo voy a respetar el PSG también. Y todos que la gente digo, no, yo soy solo en el vestuario, disfruto. Y eso yo no hablo de eso, entonces no sé, la verdad. Eso es la verdad. Es que este tipo transmite demasiadas cosas chistosas y la verdad esto no se lo cree absolutamente nadie. Creo que lo comentó Rodrigo, que en el vestuario lo hablan. Sin embargo, Camavinga ha tratado de quitarle un poco de peso a esta situación tan complicada y que bueno, transmitiendo también respeto hacia su país, hacia el Paris Saint-Germain, que no deja de ser actualmente el club más importante del fútbol francés. Pero bueno, de verdad bastante interesante lo que comenta don Eduardo Camavinga. Le han preguntado también
por una situación aquí bastante interesante, que en este caso es lo de Vinicius. Nos quedan dos preguntas más que quiero analizar de Camavinga. Y en este caso vamos a escucharle hablar un poco de lo de Vini y la situación complicada que afronta el futbolista brasileño del Real Madrid. Varios jugadores, varios compañeros tuyos se acercaron para decirle que se centrara en jugar, que se olvidara de la grada. Te quería preguntar si en el día a día habláis con él, le aconsejáis para que se centre más en él y se olvide de lo de fuera. No, ya Vini es una persona que está siempre conmigo. Yo sé ya que él está un poco focalizado a eso, pero es una buena persona. La cosa que está a la atracción del fútbol, él le conoce, pero es así. Yo le he dicho ya de parar de hablar porque él no ayuda, pero es una persona que eso ya ayuda y él ha marcado goles con eso. Entonces, si a la gente habla más, eso es bien para nosotros. Brutal. Y fíjate un poco en lo que dice sobre el final, y es algo que yo he venido comentando mucho tiempo. Creo que Vinicius es ese tipo de futbolista que, excluyendo el tema del racismo, que se ve que le afecta un montón y creo que es entendible perfectamente. Yo, por ejemplo, no soy negro como ellos, pero soy moreno, e incluso en redes sociales, desde que estoy aquí haciendo contenido para el Real Madrid, he sufrido de muchos temas raciales. Ayer estaba viendo uno de un supuesto madridista que me colocaba, no me representan estos uga el madridismo, yo soy madrid, un poco estupideces ahí, pero a mí la verdad es que me da exactamente igual. Pero sacando el tema racial, yo creo que este amigo Vinicius es ese tipo de futbolista que este tipo de críticas, pitos y cosas lamentables parece que le encienden, y por eso me parece tan correcta y acertada la intervención de Camavinga en ese aspecto. Quiero que ahora también escuchemos, y ya para cerrar con el tema de Camavinga, y vamos a escuchar por último algo de Ancelotti bastante brutal también, sobre Tchouaméni y esa idea de jugar como defensor. Y la verdad es que es bastante interesante porque, como él mismo dice, es una situación que ya él ha vivido. Tchouaméni, me gustaría preguntarte por tu opinión sobre la nueva posición que tiene Aurelian, si te parece que encaja más que de mediocampista, ¿cómo lo ves? Gracias. No, es una situación que yo río mucho porque yo estaba en la misma situación el año pasado y él me ha dicho que las cosas empiezan así. Y cuando él ha jugado de defensor, yo le he dicho que las cosas empiezan así también. Pero está fuerte en defensor, pero es un medio. Brutal, sencillamente brutal. Y bueno, prácticamente que se ha reído de Tchouaméni por esa nueva posición. Además, él le pone un poquito de risa o de jocosidad al tema, porque al final le dice: ya yo he vivido esta situación, sabemos cómo es Ancelotti, que si el señor del conductor del bus mañana le da un dolor de estómago, me toca manejar el bus o a mí, o a Llopis, o a yo que sé, o a Pintus. Entonces, bueno, vamos a cerrar la intervención de Camavinga con esta pregunta sobre el partido, y de verdad es que yo me hubiese gustado colocar toda la rueda de prensa de Camavinga porque ha estado prácticamente de 10. Última pregunta. Buenas, Eduardo, aquí Ángel González para Diario de la Escuadra. Yo te quería preguntar sobre cómo afrontará el equipo el partido mañana, qué planteamiento inicial va a sacar, si va a ser paciente con ese 1-0 de la ida o sin embargo va a ir a cerrar la eliminatoria lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. La primera persona que me pregunta del partido de mañana, es que no, siempre para ganar la mejor manera es de atacar, entonces vamos a hacer todos para marcar goles, como siempre, no siempre quedar atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que Camavinga es un espectáculo, y bueno, y es verdad, si revisan la rueda de prensa le preguntaron que cuál es su habilidad especial, que Rodrigo tocaba la guitarra, que Tchouaméni tocaba el piano. O sea, le han hecho todo tipo de preguntas, pero de fútbol prácticamente es la única y la última. O sea, increíble de verdad. Y ahí da un poco su balance para poder afrontar mañana un partido que va a ser complicado, que por cierto ayer Guardiola lo comentaba como que hay que tener cuidado porque el Leipzig fuera de casa. Imagínense ustedes a Pep Guardiola preocupándose por el Real Madrid. Cerramos este video con la intervención de Ancelotti hablando sobre el tema de Real Madrid Televisión, colocando en su sitio a la gente de Gol, porque de verdad es asqueroso que todavía estén con el tema de que perjudica el tema de los videos de Real Madrid Televisión, que es lo que está influyendo en todo esto.
lo que decía mañana el comité de competición, a mí me gustaría preguntarle si usted piensa que los vídeos de Real Madrid Televisión perjudican al Real Madrid. Ya he contestado a esto. Estoy un poco sorprendido que no tenéis cuenta vosotros de la libertad de expresión. Es un medio de comunicación, Real Madrid TV, que expresa una opinión. Y punto. ¿Cómo la expresáis vosotros? Real Madrid TV, Courtois, Ancelotti es un caso también. Y brutal, sencillamente brutal, porque de verdad, yo creo que a estas alturas de la temporada, de la vida, que nos vayan a venir a decir algo si nos están perjudicando por los videos de Real Madrid Televisión, cuando lo que están haciendo es exponer a todos estos sinvergüenzas, es que no debe aceptarlo absolutamente ningún madridista. Pero bueno, ahí tenemos la previa para el partido de mañana, esperando por supuesto sacar un buen resultado, al final la clasificación, que es lo más importante. De momento despedirme, esperando que hayan disfrutado este video. Mañana por supuesto después del partido tenemos por aquí los comentarios más interesantes que según mi persona han dejado el partido. Gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.